Saludos amigos y amigas, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la emisión del Boletín Especial número 110 de la Dirección General de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Empezamos informando que la plataforma Aurora ha alcanzado los 392.403 interacciones entre ciudadanos de la República Dominicana y del exterior. El número de asistencias médicas remotas, 19.206. Y las emergencias atendidas, 371. Igualmente informamos acerca de la situación de los hospitales nacionales. En el sistema de monitoreo tenemos un total de 1.047 pacientes internos en el día de ayer, con 211 de ellos en unidades de cuidados intensivos. El 54.5% de los que están en unidades de cuidados intensivos, es decir, 115, están en ventilación asistida. Lo que quiere decir que el 71% de las camas hospitalarias para COVID están ocupadas y el 61.9% de las UCI. Hacemos la corrección siguiente para la ciudad de Santiago, que tiene 386 pacientes hospitalizados, 67 de ellos, que son el 80.7% de las unidades de cuidados intensivos ocupadas, y 29 en ventilación asistida. La ocupación hospitalaria en Santiago es de 91%. En Santo Domingo es de 74% la ocupación hospitalaria, con un total de 454 pacientes hospitalizados, de los cuales 96 están en unidades de cuidados intensivos, representando el 71% de estas unidades ocupadas. De ellos, es decir, de los 96 que están en unidades de cuidados intensivos, 69 están en las bajo ventilación. Igualmente informamos que para este próximo jueves un operativo en el sector Los Guaricanos, continuando con las intervenciones que realizamos en este proceso en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo. Para el próximo viernes tenemos una intervención doble focalizada en COVID y malaria, siendo los Tres Brazos el más importante foco de malaria del país. Los Tres Brazos el próximo viernes y el jueves en el sector de Los Guaricanos. Solicitamos a todos los habitantes de Los Guaricanos e igualmente los Tres Brazos a prestar a las unidades y brigadas de todas las instituciones participantes, a prestar toda la asistencia y cooperación que necesitamos para la mayor efectividad de esta intervención en esas comunidades. Pasamos a dar lectura al boletín epidemiológico número 110, boletín especial. La situación global del COVID-19 es de 11.327.790 casos confirmados a nivel mundial. Solo en el día de ayer se notificaron 202.545 nuevos casos. El número de defunciones
a nivel mundial acumulados es de 532.340 defunciones, de las cuales 4.134 son nuevas defunciones. La tasa de letalidad por millón de habitantes a nivel mundial es de 68.63, en tanto que en la región de las Américas el número de casos confirmados ascendió a 5.820.840 casos confirmados. Solo en el día de ayer se notificaron 122.886 nuevos casos. El total de defunciones en los países de las Américas es de 265.024, con una tasa de letalidad por millón de habitantes de 255.36. Recordemos estos datos. A nivel mundial, la tasa por millón de habitantes de letalidad por millón de habitantes es de 68.63, mientras en las Américas es de 255.39, según se lee en la página web de la Organización Mundial de la Salud. En República Dominicana, el total de muestras procesadas es de 171.097. Para este boletín ha habido una baja importante en vista de que se procesaron 1.098 pruebas. El número de casos confirmados totales para República Dominicana positivos, 38.430. Y los nuevos casos, 302 casos nuevos. El total de defunciones alcanzó los 821. Y para este boletín tenemos 17 nuevas defunciones. La tasa de letalidad, 2.14%, continuando su proceso de descenso. Y la tasa de positividad de las últimas 4 semanas es de 24.14%. La edad promedio de los afectados bajó de 39 a 38 años, con un rango que se mueve mayoritariamente entre los 28 y los 52 años. El 53.77% son hombres y se concentran en 12 municipios. En total hay 239 trabajadores de la salud positivos al COVID-19, de los cuales el 64.85% son mujeres. Pasamos a detallar en las principales provincias los casos de la siguiente manera. Distrito Nacional, 48.217 pruebas realizadas, 156 casos nuevos, 10.429 acumulados y 5.294 recuperados con un fallecimiento nuevo. Azua, 2.753 pruebas realizadas, 3 casos nuevos, 730 acumulados, 375 recuperados, un fallecimiento nuevo. Bauruco, 214 pruebas, un caso nuevo, 44 acumulados, 11 recuperados, 0 fallecimiento. Elías Piña, 347 pruebas realizadas, un caso nuevo, 109 acumulados, 10 recuperados,
0 fallecimientos. La Altagracia, 5.137 pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 989 acumulados, 491 recuperados, 0 fallecimientos. Puerto Plata, 2.667 pruebas realizadas, 1 caso nuevo, 585 acumulados, 363 recuperados, 1 fallecimiento. Peravia, 0 casos reportados, 1 fallecimiento nuevo. San Cristóbal, 7.641 pruebas realizadas, 13 casos nuevos, 2.140 casos acumulados, 1.135 recuperados, 3 fallecimientos nuevos. San Juan, 2.708 pruebas realizadas, 5 casos nuevos, 464 acumulados, 150 recuperados, 0 fallecimientos. San Pedro de Macorís, 2.400 pruebas realizadas, 3 casos nuevos, 372 acumulados, 156 recuperados, 0 fallecimientos. Monseñor Noel, 2.033 pruebas realizadas, 2 casos nuevos, 464 acumulados, 347 recuperados, 3 fallecimientos. Monte Plata, 456 pruebas realizadas, 1 caso nuevo, 75 acumulados, 38 recuperados, 0 fallecimientos. Atomayor, 165 pruebas realizadas, 4 casos nuevos, 43 acumulados, 16 recuperados, 0 fallecimientos. San José de Ocoa, 438 pruebas realizadas, 1 caso nuevo, 88 acumulados, 30 recuperados, 1 fallecimiento. Provincia Santo Domingo, 45.042 pruebas realizadas, 108 casos nuevos, 11.094 acumulados, 5.586 recuperados, 6 fallecimientos nuevos. No especificado por lugar de residencia, 4.773, 1 caso nuevo, 24.47% la tasa de positividad, 0 fallecimientos. Totales, 171.097 pruebas realizadas, 302 casos nuevos, 38.430 casos acumulados, tasa de positividad en las últimas 4 semanas 24.14, 19.564 recuperados, 17 nuevos fallecimientos, totalizando 821 en total. Decíamos que la tasa de letalidad acumulada es de 2.14% y una tasa de letalidad en las últimas 4 semanas epidemiológicas de 1.14%. De los 821 fallecidos, 501 han sido confirmados a COVID-19 por PCR y 320 por mecanismos epidemiológicos o clínicos. En esta gráfica podemos ver el comportamiento por semana de las defunciones en cada semana según se han ido produciendo
y la tasa de letalidad, la curva de tasa de letalidad que se ve en rojo, en la que podemos ver el descenso progresivo que en ambos podemos ver, hasta situarse en los 2.14 que señalábamos, y el movimiento desde 5.8 en la semana 15 a la situación actual que se describe en 1.14. En torno a las recomendaciones, el Ministerio de Salud Pública vuelve a insistir de nuevo que pasado el proceso cívico de las elecciones nacionales, en las cuales el país dio una gran demostración de comportamiento cívico con escasas excepciones, y en las cuales felicitamos a las nuevas autoridades que fueron favorecidas por el voto popular, especialmente al presidente electo, el licenciado Abinader. Las medidas sanitarias que se han indicado para la conducción del COVID-19 siguen siendo las mismas en sentido general. De manera básica, queremos recordar que pasado este episodio electoral, nos corresponde a todos los ciudadanos, instituciones y organizaciones de la sociedad civil o religiosas, políticas, etcétera, a cooperar todos unidos en la reducción de los casos que estamos viendo, que producto de la actividad económica abierta y del episodio electoral que acabamos de concluir, se necesita un mayor recogimiento de las personas, manteniendo el distanciamiento físico como un elemento capital, sobre todo para aquellas personas que guardan más de 60 años y que padecen comorbilidades que han estado señaladas en este boletín epidemiológico, como la hipertensión arterial, que representa el 31.95%, prácticamente el 32% de los fallecidos por hipertensión arterial, y el 23.78% para la diabetes mellitus. De modo pues que el distanciamiento físico es fundamental, su mantenimiento. El uso de mascarilla ha sido impuesto como obligatoria y pedimos a todas las autoridades a arreciar el requerimiento a todos los ciudadanos a que en los espacios públicos o laborales deben llevar este dispositivo de protección de las personas. La transmisión del COVID-19 es esencialmente respiratoria y por tanto debemos ayudar a reducir la incidencia usando esta barrera de la mascarilla para evitar la transmisión. Las medidas de higiene fundamentales, como el lavado de las manos con agua y jabón abundantes, son también imprescindibles, y en los casos en los que no se disponga inmediatamente de esto, usar soluciones de alcohol en gel o al 70% con fines de mantener las medidas de higiene necesarias. Igualmente, en las instituciones que prestan servicios de venta de bienes y servicios, a exigir a los ciudadanos mantenimiento de la distancia física, el uso de la mascarilla y el uso de las medidas como los gel
de alcohol que hemos indicado. Con todos estos procedimientos es la única manera en que podemos reducir la incidencia que, como ustedes vieron, se ha podido ver. Es bueno que nos pongan la curva actualizada de las hospitalizaciones y de UCI actualizadas para que nos demos una idea, como ustedes ven ahí, del comportamiento a la fecha que tienen estos fenómenos. La hospitalización, sobre todo, ha mostrado un aumento significativo, así como el crecimiento de la demanda en UCI y del uso de ventiladores, que ya muestra una clara inclinación de aumento de pacientes bajo estos mecanismos de asistencia. Así es que insistimos en que la ciudadanía, por su parte, asuma su corresponsabilidad para sacar al país de esta situación que tenemos actualmente y mantener el COVID-19 en un balance positivo entre la infraestructura hospitalaria y los casos que se van presentando a nivel nacional. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, ministro. Buenos días para todos. Le damos el turno ahora a Ana Peguero, de Diario Libre. Ana Peguero, de Diario Libre. Buenos días, Ana Peguero, de Diario Libre. Ministro, viendo los resultados de este boletín, me llama la atención y quisiera saber por qué se realizaron tan pocas pruebas en las últimas 24 horas. Estamos hablando de 1.098 pruebas, cuando previo a las elecciones veíamos diariamente que se estaban realizando más de 3.000. ¿Qué está pasando, ministro? ¿Está bajando la Guardia de Salud Pública en este último tramo o hay algún problema de suministro? Quisiéramos saber qué está pasando. Y, ministro, a propósito de los nuevos casos, en los últimos 5 días, solamente en los últimos 5 días se han registrado 4.233 casos. Eso incluye los 302 nuevos de hoy. Ante este rebrote y luego del proceso electoral, donde no vimos que se cumplió a cabalidad el distanciamiento social, Salud Pública recomienda que se vuelva a las medidas restrictivas que teníamos previo a este proceso electoral, entiéndase estado de emergencia y el toque de queda. ¿Ve usted necesario que se vuelvan a esas medidas? Mire, en torno a las pruebas, recuerde que el proceso electoral también afectó a los laboratorios. Entonces yo creo que más tienen que ver con este proceso que implicó domingo y lunes y el previo sábado, en el que muchos, incluso de los empleados, se desplazaron al interior del país. Los últimos días, como usted bien dice, empezando este boletín, tiene 1.098 pruebas, que son las que se han dado. En el anterior, el 109 correspondiente al día 5, tenía 2.627 pruebas. El 108, 3.645. El 107, 3.186. El 106, 3.496. El 105, 2.916. El 104, 3.210. El 103, 2.711. El 102, 2.148. El 101, 3.720. El 100, 3.642. Es decir, evidentemente que este caso tiene, según lo que hemos podido ver en el caso del Laboratorio Nacional y otros, la reducción en el personal básicamente, y en parte también a la reducción de los insumos, al menos en el Laboratorio Nacional, en lo que tiene que ver con el COVAS 6800,
que prácticamente está paralizado por falta de insumos de parte de los suplidores. Es bueno en esa dirección que usted señala que veamos que el día 4 de junio teníamos 548 personas hospitalizadas, 38. El 7 de junio estábamos en 572. Más adelante, el día 15, 713. El lunes 29 de junio teníamos ya 922 personas en hospitalización. El 30 de junio, 963. El día primero, 900 de julio, 982. El día 5 teníamos 1041 y hoy 1047. De manera que si usted se da cuenta cómo este proceso de apertura, esta movilización social importante que se ha producido en el país, está en la base causal de la duplicación en prácticamente menos de un mes o en un mes del número de casos que estamos mirando. Hay una correlación en ese sentido. Siguiendo un poco la pregunta suya, yo preferiría esperar el desenvolvimiento de esta situación en las próximas 2 semanas, que implica el ciclo de incubación que tiene el virus, para saber la magnitud de los contagios que se han producido. Porque una cosa importante es que debemos ver que la mayoría de la población llevaba mascarilla. Hubo episodios, lógicamente, en lo que se produjo una clara, un claro abandono de las mascarillas y una flojera importante por parte de la población en el cumplimiento de esta obligación que tiene de llevar las mascarillas. Eso puede ser una fuente explicativa del número de contactos y el posible contagio de mucha gente que necesitará un periodo de incubación para que tengamos los datos definitivos. Mientras tanto, el sistema nacional, contrario a mucho lo que están diciendo, todavía no ha llegado al tope de su congestión y mantiene en sentido general una disposición de un 25 a 30% disponible, que deberá y está en este momento en proceso de ampliación. Mañana vamos a dar los datos de las nuevas camas disponibles en el sector privado y nuevas camas disponibles también en el sector público, con fines de aumentar la disponibilidad y evitar el colapso, como muchos han pretendido que se ha producido en este sentido. Por tanto, en este momento el toque de queda no es, creo, la medida que debemos tomar en esa dirección, y para la cual deberíamos recurrir a un nuevo estado de emergencia declarado a nivel nacional. Los operativos a nivel de casa por casa y en las comunidades del ministerio continuarán con fines de, digamos, amortiguar el efecto que esto ha tenido, tal y como se hizo en Puerto Plata en el momento, como ustedes recordarán, de la marcha del peregrino. Ministro, ¿cuál es la situación en el Laboratorio Nacional? Usted habla de que hay una falta de insumos. Bueno, el Laboratorio Nacional está marchando. Hemos reforzado el sistema de toma de muestra y de procesamiento, pero el gran problema del Laboratorio Nacional en estos momentos está
con su equipo bandera, el más moderno con que cuenta el país, que es el COBA 6800, y que el suplidor no ha podido darnos los insumos que necesitamos. Solo ese equipo es capaz de producir, con el personal que tenemos, alrededor de 1000 pruebas diariamente sin ninguna dificultad. De manera que ese es el único problema que ahí tenemos. El país ha aumentado significativamente el número de pruebas que ha realizado y verán en los próximos días también el aumento significativo de las pruebas como se venía dando hasta el día de hoy. Muchas gracias. Le damos el paso ahora a Joanna Matos del Día. Joanna Matos, por favor. Buenos días, ministro. Joanna Matos del periódico El Día. Bien aclaró que usted mañana va a ofrecer los datos sobre la ampliación de las camas de UCI y de hospitalización para el COVID-19. Pero usted había hablado de que estaba inmerso en esos trabajos desde la semana pasada. Entonces queremos saber qué es lo que ha retrasado que actualmente no se disponga de la cantidad de camas ampliadas debido a que es preocupante el incremento de casos en las hospitalizaciones, principalmente en las UCI, donde los especialistas que trabajan en esos departamentos han expresado que la dificultad es grande para poder conseguir una cama de ventilación o en UCI. Buenos días y gracias. Mire, yo le dije que había aumentado las camas y han aumentado las camas. Lo que vamos es actualizar la información de manera que permanentemente estamos aumentando el número de camas y a disposición de la población. Eso, en la medida en que se va produciendo, necesita esa actualización. El sector privado y el ministerio está ahora en la línea de producir una resolución que va a incidir notablemente en el aumento del número de camas disponibles a nivel nacional, en tanto se mantenga controlado esta situación. De manera que lo que habíamos dicho se han incorporado en las mediciones que estamos haciendo y continúa negociándose con hospitales y clínicas la incorporación de nuevas camas al sistema. A eso es lo que nos estamos refiriendo. Le puedo decir, el Santo Socorro, por ejemplo, de Santo Domingo, que ha aumentado 12 camas adicionales que no estaban y ya están incorporadas. Y estamos tratando que todavía otros hospitales y clínicas puedan incorporar nuevas camas. El HOMS también está en la línea, igual que Unión Médica, de aumentar el número de camas disponibles para la hospitalización. De modo pues que a eso es que nos estamos refiriendo, que el proceso de ajuste que se está induciendo para aumentar el número disponible de camas sigue en curso de manera permanente. No creemos en estos momentos, al menos con los datos disponibles y con los aumentos previsibles que vamos a tener de nuevas camas y nuevas UCI, de que el sistema esté colapsando, como se trata de decir alguna gente, sin conocer las estadísticas de cómo se está comportando el sistema. Una cosa que sí se está dando es que muchos pacientes están siendo llevados a hospitales que ya tienen camas copadas y no a aquellos, eso lo dije la semana pasada antes de cerrar por el periodo electoral, a aquellos que sí tienen disponibles camas. Entonces, esa coordinación es uno de los factores que estamos tratando de mejorar, igualmente que con la asistencia a los hospitales que tienen unidades de cuidados intensivos mediante un equipo especial que ofrezca asistencia a los especialistas que están y a los médicos en esas unidades
de atención intensiva. La clínica Corominas, por ejemplo, ha aumentado 11 camas adicionales que no estaban dentro de los cálculos que estamos haciendo, de manera que progresivamente vamos moviendo al sistema hacia el mayor número de camas. Tenemos disponible incluso espacio suficiente en la base naval de las Américas que pudieran ser también habilitadas para camas de COVID de casos no complicados que necesiten una hospitalización por casos leves. Muchas gracias. Le damos ahora la participación a Altagracia Ortiz. Altagracia Ortiz. Buenos días, ministro. Yo quisiera que nos quedáramos en mi pregunta en la parte de los cuidados intensivos. Algunos expertos en medicina crítica han planteado que la República Dominicana no tiene cuidados intermedios, de manera que un paciente pasa con COVID inmediatamente, en cuanto tiene el diagnóstico, comienza a complicarse, pasa inmediatamente a cuidados intensivos, lo cual produce una saturación. Me gustaría que me hablara así, me dijera si se han planteado crear ese nivel de cuidados intermedios. Por favor, que me repita por regiones, las diferentes regiones, el nivel de ocupación y disponibilidad de camas que existe. Y sobre el mismo aspecto, si han pensado abrir definitivamente, aunque estemos en un periodo de transición hacia otro gobierno, las camas que tiene disponible la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, porque como usted dice, no está colapsado el sistema, pero si hay un número de casos y agravamiento postelectoral, podría complicarse y llegar al colapso. ¿Cuál sería la respuesta en esos casos, ministro, quedándonos en el mismo renglón de los cuidados intensivos, que parecería ser que es el aspecto más preocupante en este momento? Sí, mire, SECANO tiene unidades de cuidados intensivos y algunos hospitales, clínicas privadas tienen también cuidados intensivos. Pero ciertamente dentro del diseño estructural de los hospitales nacionales y clínicas no es una consideración fundamental en la mayoría de estos. Por eso inmediatamente caen en unidades de cuidados intensivos. Si usted se da cuenta, eso lo hemos señalado varias veces, que en ventilación propiamente dicha tenemos el 54% de los pacientes y entran una buena parte de ellos que pudieran ser y que están dentro del sistema como unidades de cuidados intensivos, estar en una sala intermedia para la conducción de la situación, incluso para reducir costos, como usted sugiere en su pregunta. Esto es cierto, lo hay, y debiéramos considerar hacia la reforma estructural en la habilitación de salas intermedias en mayores cantidades, de manera que eviten que tengamos que llevar a unidades de cuidados intensivos a tantas personas que bien, como usted puede ver, pueden ser manejadas en estas unidades de cuidados intensivos. En términos de las disponibilidades, en el Gran Santo Domingo tenemos 454 hospitalizados con una tasa de 74% de ocupación, tiene 614 camas para COVID disponibles, por eso hablamos de 74%. En Santiago, 386 pacientes hospitalizados para un 91%, con 67 en UCI en estos momentos. Tiene 424 en el día de hoy camas de hospitalización, de manera que es uno de los lugares que tiene la tasa más alta, el más alto incluso que el Gran Santo Domingo en hospitalizaciones y uso de cama de hospitalización.
San Francisco de Macorís tiene 41 de un total de 145. Tiene una tasa de ocupación de 28.7%. La Vega tiene 77 pacientes hospitalizados con un total de 135 camas para COVID con un 57%. Puerto Plata tiene 79 pacientes hospitalizados con 140 camas para COVID, un 46% de hospitalización. El Hospital Musa de San Pedro de Macorís tiene 10 hospitalizados con 36 camas disponibles, con una tasa, como puede ver, sumamente baja. Ok, muchas gracias. Le damos el paso ahora a María Morel. María Morel. Luis Eduardo Aybar, si se piensa abrir en su totalidad en este periodo. Sino que la ponemos dentro las dos. De la ciudad sanitaria, perdón, la apertura de ese hospital. Bueno, en la ciudad sanitaria tenemos espacio disponible en el cual pudiera eventualmente hacerse algún uso de esas unidades. Sobre todo, debo decir que también las unidades de cuidados intensivos son numerosas allí y que pudieran ser utilizadas. Algunos equipos han sido trasladados a Secanot y pudieran ser una fuente también de apoyo a esta expansión y a esta situación que pudiera implicar un número de hospitalizaciones mayores o de unidades de cuidados intensivos. ¿Se va a inaugurar ese hospital a propósito? Ahí una de en las este limitaciones para esto tiene que ver con la contratación de personal, que sí es otro factor a tomar en cuenta en esta situación. En el caso de unidades de cuidados intensivos, el país no cuenta con mucha gente con estas capacidades y se ha tomado la precaución con capacitaciones que se han llevado a cabo con fines de reforzar la capacidad de resolución de los médicos que están en las unidades de cuidados intensivos. Sí, le damos el paso ahora a María Morel. Buenos días, ministro. María Teresa Morel para el periódico El Caribe. Me gustaría saber cómo marcha la encuesta serológica nacional encargada por el Ministerio de Salud Pública y al mismo tiempo saber cuántos recursos se han destinado al combate del coronavirus en el país en vista de que ya tenemos más de 3 meses en medio de... Bien, la encuesta sigue su curso. Hubo un retraso que tuvo que ver con las tablets que se van a implementar y una revisión que se ha hecho con la Organización Panamericana de la Salud, pero es un proceso que está en curso y debe concluir la próxima semana. Hay un tema vinculado a esta que ha sido una solicitud importante que se ha tomado, que es para hacer unas tomas en la región fronteriza de manera que sirva a una información adicional que los epidemiólogos han sugerido y la Organización Panamericana de la Salud también, de manera que estos ajustes también estarán incluidos en el reporte de la encuesta serológica que ya está en curso. En torno a los recursos invertidos durante el COVID, yo creo que no es el ministerio quien debe darlo, lo dará en su momento, pues los organismos que consolidan toda esta información, porque no solamente hay insumos de tipo médico, sino asistencia social, asistencia de otro género a otras instituciones que participan en el proceso de la respuesta, que es interinstitucional. De manera pues que esperemos a que los organismos de salud
y de los sociales y de economía, básicamente, den los datos consolidados acerca del COVID-19 y su inversión. Muchas gracias. Le damos el paso ahora a Camila García. Buen día, ministro. Camila García para El Nuevo Diario. Primero, permítame felicitarlo por el nacimiento de su nieto, una luz de esperanza en estos tiempos que estamos viviendo de crisis. Por otro lado, usted asegura que se ampliará la capacidad hospitalaria. Sin embargo, Santo Domingo, por lo que veo en el mapa de hoy, está prácticamente colapsado y los ciudadanos vienen del interior a atenderse en la capital. Además, hay denuncias, y lo he comprobado personalmente, de que el que no tiene influencias y contactos, primero, no logra hacerse la prueba a tiempo, y segundo, los rebotan de los hospitales, sobre todo de los privados, porque un paciente COVID representa una pérdida para el hospital, una pérdida económica para los centros de salud. ¿Están ustedes conscientes de eso y cuál es su opinión al respecto? Y por otro lado, si me permite hacerle otra pregunta, supuestamente estamos en fase 2. Sin embargo, hace una semana que se reactivó el turismo, se abrieron los hoteles, los aeropuertos, los restaurantes, los colmados, mañana abren los gimnasios, cosa que, según lo que había detallado la Comisión de Alto Nivel, estaba pautado para la fase 4. Entonces, ¿en qué fase específicamente es que estamos? ¿Y por qué no se siguió el plan de desescalada que ustedes habían pautado previamente? Esas son mis preguntas. Gracias. Empiezo con la parte hospitalaria. Los datos que acabo de dar son los ciertos. Usted tiene razón en términos de los referimientos de pacientes que se están haciendo de ciudades del interior, que se refleja básicamente en el Gran Santo Domingo y Santiago, que son los que están recibiendo pacientes de otras poblaciones. Usted ve a Santiago, que es quien tiene el nivel de ocupación mayor, y son pacientes que vienen de Moca, La Vega, Mao, Puerto Plata, Montecristi y otras ciudades, y pacientes que son referidos a estos lugares. Por eso la congestión que se ve. Entonces, decía que esencialmente aquí lo que tenemos que ver son las derivaciones de los pacientes que tenemos que hacer para que quien demande pueda ser llevado a el hospital que tiene camas disponibles en ese sentido. El Hospital Santo Socorro tiene cama disponible y la Policía Nacional también tiene cama disponible. De manera que puedo decir que Ramón de Lara también tiene cama disponible. De 64 camas tiene 36 ocupadas. El hospital de la policía tiene 32 y tiene 17 hospitalizados. El Marcelino Vélez es el que está ocupado de manera completa. Y así sucesivamente podemos señalar Darío Contreras, que tiene 30 camas, tiene 23 ocupadas. Robert Reed, de 22, tiene 2 camas ocupadas. El Santo Socorro, de 38, tiene 31 ocupadas. De modo pues que el Secanot está lleno en estos momentos. Estoy buscando lo que sean. El Senma, de 15, tiene 4 camas ocupadas. De modo pues que por eso digo que el tema es cómo buscar la relocalización de pacientes que llegan referidos o que demandan internamientos en algún momento. En términos de la desescalada, mire, el propio proceso electoral implica una desescalada prácticamente total. Y eso se pudo comprobar y ver días antes incluso del proceso de votación, cómo se dio esta ruptura del proceso. Nosotros, en ese sentido, lo que usted ve hoy día es una mezcla de las dos fases,
con avances en la anterior, en la subsiguiente, pero con restricciones en algunos componentes que están señalados para ingresar posteriormente. Esperemos saber, como le decía, los resultados de esta mezcla de la apertura económica y el proceso político electoral que acaba de concluir y que es el que nos va a dar la real incidencia que esto ha tenido en las próximas 2 semanas. En ese trayecto, la preparación postelectoral y de apertura que se está haciendo va en la dirección que le he indicado, de ampliar la infraestructura de oferta hospitalaria que tenemos, por un lado, de ampliar el proceso de intervención en los centros más afectados e insistir en un componente importante que quizás ayude a entender estos números de unidades de cuidados intensivos. La media que está durando uno de esos números que ustedes ven repetidos de 211, 208 en unidades de cuidados intensivos son personas que tienen 2 y 3 semanas de hospitalización ocupando la cama de UCI. Por eso vamos a incluir, para que podamos tener la dinámica real que se está produciendo en cuidados intensivos, de cuáles son el número de pacientes que realmente está ingresando nuevo a las unidades de cuidados intensivos y que mantienen ocupados y creciendo este proceso, pero que puede inducir a pensar que los 211 es gente nueva que ha ingresado a las unidades de cuidados intensivos y no viejos pacientes que tienen 1 semana, 2 semanas y hasta 3 y más semanas hospitalizados, ocupando incluso ventiladores y que son los que están vinculados a las muertes que ustedes ven en los datos que estamos ofreciendo cada día. Eso nos va a ayudar a entender la real dinámica y que no estemos mirando un movimiento cuando en el fondo tenemos una proporción alta de pacientes en UCI que tiene semanas usando las infraestructuras. Muchas gracias.